¿Ya comiste carne Creo con que siempre gusano tenés la barrenador? preocupación de saber si estás consumiendo carne de res en buena calidad. Una es calidad y la otra es inocuidad. Entonces hoy en día, ante la infestación, digamos, que hay por la miasis de gusano barrenador, siempre te puedes preguntar si la carne que estás consumiendo está o no en buenas condiciones y de inocuidad para poder consumir. En este caso específico vamos a hablar un poquito sobre la carne que fue infectada por gusano barrenador y además de eso si también fue tratada por el gusano barrenador. Por ningún motivo se debe consumir carne que ha estado en contacto con miasis y menos el de gusano barrenador. Y te preguntas por qué, te voy a dar 4 puntos ahorita. Uno es el riesgo de infecciones. Obviamente, aunque vos cocines la carne o si vos vas a comer en un comedor, lo que sea que hagas, a pesar de eso, después de haber sido cocinar la carne, siempre existe el riesgo de poder contraer enfermedades por el hecho de que el gusano barrenador no solamente causa, digamos, infecciones de animales, sino que también puede causar infecciones en los seres humanos por el hecho del consumo de la carne que no fue bien cocinada. Y te voy a explicar más adelante por qué no fue bien cocinada. Posible contaminación cruzada, obviamente si vos estás consumiendo carne que estuvo en contacto con un gobernador y no se hay una adecuada limpieza y todo eso, puedes también contaminar superficies, por ejemplo como cuando se habla de no lavar el pollo por el riesgo de la salmonelosis, entonces lo mismo pasa en este caso con carne que ha estado en contacto con gobernador. La otra, obviamente como la carne, cuando hay miasis bastante grandes, hay una descomposición de esta carne. Entonces toda esta carne pues obviamente está putrefacta como tal y puede generar muchas enfermedades. Entonces no se debe consumir y mucho menos se debe cocinar. Y en cuarto, el último punto es porque posiblemente tenga toxinas y bacterias. Entre ellas las más importantes son los Clostridium, por ejemplo, el Clostridium botulinum o el Clostridium perfringens, que eso sabemos que es un mecanismo de defensa, si lo quieren llamar así, es a través de la esporulación. Entonces, a pesar de que lo cocines, te voy a dar más un dato, pues las esporas pueden seguir con vida. Bueno, pero ¿qué pasa en el caso de si sabes o no sabes si estás consumiendo carne que sea inocua? En El Salvador la única forma de saber si la carne que estás consumiendo es inocua es saber su procedencia. Recordémonos que en nuestro país no hay trazabilidad. En otro video te puedo explicar qué es trazabilidad. En este caso, por ejemplo, existe registro que en El Salvador hasta el 2011 habían 87, por ejemplo, rastros municipales inscritos, de los cuales 55 todavía están en funcionamiento. De estos 55 rastros que están en funcionamiento, prácticamente ninguno cumplía con todos los requisitos de ley que se necesitan, porque necesitas permisos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Salud y también del Ministerio de Medio Ambiente para poder funcionar como tal. Las únicas, digamos, que tienen como permisos y están al día con todo esto, por ejemplo, son las procesoras de carne. Entre ellas podemos encontrar una que es muy conocida, que es Calleja SASB. Encontramos otras como por ejemplo eh, Industrias Cárnicas Salvadoreñas y Procesadoras de Carnes de El Salvador. La única creo que también tiene los permisos. ¿Qué conlleva tener permisos de todo esto? Que por ejemplo tienes que tener un médico veterinario de planta el cual supervise el antes, el durante y el después del procesamiento de la carne. ¿Por qué? Porque si el médico veterinario observa una res que esté en malas condiciones de salud, esa res no puede ser sacrificada y mucho menos faenada, obviamente, ¿verdad? La otra es que todas aquellas, pues es como prácticamente el médico veterinario quien dictamina si una carne está apta o no para el consumo humano. Por ejemplo, si encontrás riesgo de tuberculosis, por ejemplo, sobre mataderos. La otra es que si encontrás reses con alta cantidad o focos de miasis, tampoco puede ser faenada y mucho menos puede ser consumida. Entonces, el médico veterinario es el encargado de todo esto. El problema es el siguiente, que en El Salvador hay una gran cantidad de rastros clandestinos, incluso ni siquiera son rastros, sino que muchas veces son en traspatio o en cualquier lugar pueden hacer esto, de faenar animales y vender la carne en cualquier lugar, mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no tenemos registros sanitarios de esta carne ni su procedencia, mucho menos. Entonces,
Entonces, ¿qué debemos de hacer? Uno, conocer el origen, o tal vez no el origen, pero por lo menos la procedencia de esta carne, o sea, dónde fue faenada, que es lo que nos importa más que todo. La otra, cocinar bien los alimentos. Les explicaba, por ejemplo, el Clostridium botulinum o el Clostridium perfringens. A pesar de que cocines la carne, que lo normal tendría que ser de 76 a 85 grados centígrados, que es donde la mayoría de bacterias mueren, en este caso estas tienden a tener hasta 165 grados centígrados de cocción para poder destruirlas. Incluso las esporas, que son la fase, digamos, de resistencia de estas bacterias, pueden sobrevivir. Entonces, por eso el consumo de carne no es permitido en caso de que esté en contacto con lo que es el gusano gobernador. La otra importante es el tiempo de retiro de los medicamentos. ¿Qué es el tiempo de retiro de los medicamentos? Es desde el momento en que un medicamento se aplica hasta que prácticamente no encuentra rastros en la carne. Aquí varía mucho entre si es un antibiótico, si es un antiinflamatorio o si es un desparasitante. Por ejemplo, muy utilizado ahora, ivermectina. Entonces, cada uno tiene días diferentes de tiempo de retiro, pero vas a encontrar desde por lo menos un antibiótico que va de los 14 a los 30 días de tiempo de retiro, que es lo que más se está utilizando ahorita para el control, bueno, para el tratamiento de las miasis. La otra es la ivermectina, que tiene un tiempo de retiro de 7 a 21 días normalmente. Entonces no es como que, pues, se la puse ahora y ya no puedo faenar, ¿verdad? ¿Por qué es importante? Porque todos estos medicamentos, al final, si vos consumís esta carne, vos lo estás consumiendo. En el caso de los antibióticos, si vos consumís carne con este tipo de antibióticos, después puede generar una resistencia pasiva a otras bacterias que pues afecten al humano, ¿verdad? Entonces, por eso prácticamente es que debemos de respetar el tiempo de retiro de los medicamentos. Así que para terminar, como les digo, tienen que saber, uno, la procedencia de los alimentos que van a consumir, si están bien cocinados y si estas reses obviamente estuvieron enfermas o no. Así que hay que estar muy pilas con eso. Y pues ya saben, si les gusta la información, siempre compartan el video. Y otro día vamos a hablar sobre qué pasa con la leche de animales enfermos por gusano borrador, y obviamente también los tiempos de retiro y todo eso de medicamentos que son utilizados para poder tratar esas infecciones. Así que hasta la siguiente.